No, son diversos, depende de la marca, es diverso. Depende de la marca. La calidad y es el precio. Pues yo los más baratos que he visto son como de 300 pesos, ¿no? Así que... Una marca de Brasil, estamos hablando de, pues el número 10 está en 100 pesos. ¿100 pesos? Sí, que se me hizo barato, pero realmente ¿Es buena marca? son aguantadores, fíjate, yo compré unos de esos y me aguantaron. Pásame 20 mi... Pero no los quise comprar ahora, ¿De ¿no? quién es eso? No, Como que no. Al viernes a ver si llega el chavo. Esos que sacó así que de frente. Bueno. Total que como no tenemos pinceles de marca, yo utilizo pinceles sintéticos que duran muy poquito. En todo caso, pues mejor sintéticos que Marta, porque Marta pues es cerda. No, pero es que la cerda es muy gruesa, es casi esto. Ah, bueno, pero entonces... Pero la Marta, como cerda de tiene el Marta. pelo muy finito, Ya. pues es una Marta. Es una cerda suavecita. Vamos, la aplicas y casi sientes cómo se pinta sola la obra, ¿no? Realmente lo que es eso y los óleos de Winsor, casi tienes que sentarte y ver cómo se pinta solo eso. O sea, mientras mejor sea el material, pues la obra va a tener mejores acabados, pero si tú tienes un super material y tienes pues, pocas herramientas pictóricas, probablemente tengas una buena mezcla de pigmento de muy alta calidad, pero pues la obra quién sabe, ¿no? O sea, yo tenía un alumno, ¿te acuerdas de Helios? Que tenía materiales finísimos, pero una pésima técnica y entonces pues, no operaba bien esa combinación. Si quieres ver la paleta, hay un color que no suele estar en la paleta de nadie que me encanta, que es el carne de Pinto. Pinto es una horrible marca, pero tiene uno de los colores más bonitos que se han creado jamás. Debe tener su equivalente en Winsor o algo así, yo no lo he encontrado. Digo, la paleta es más o menos esta, ahora sí hay unas partes ya medio secas. ¿Y qué hacemos? Creamos una primera estructura que de hecho ya está medio dibujada con los colores negros. Los colores negros nos van a dar la sensación de sombra y nos van a dar la sensación de volumen al mismo tiempo, como vemos acá. Esta es una sola capa, o sea, aquí no hay transparencias, sino que es una sola capa de óleo que después será complementada por otra segunda capa donde se den transparencias para crear volumen. ¿Cómo resuelves un brazo de este estilo? Lo primero, con tu barniceta, es que creas los bordes más oscuros en los que vas a basar tu estructura. En este caso sería dado que la luz está dando desde aquí hacia acá, por lo cual esta parte del antebrazo tiene sombra. O sea, vamos a marcar con negro, un negro puro, que luego vamos a ir difuminando. Acá también, este sería el músculo. Hay que saber un poquito de anatomía también, ¿no? Porque hay líneas aquí y allá, pues porque hay músculos y huesos que están dentro de la carne. Y después de eso, dice Tiziano, había que degradar hacia el rojo. ¿Para qué? Para provocar la carnosidad de la carne. Uno de los grandes errores, de los errores más básicos que tienen los pintores figurativos es que si tú quieres recrear un efecto de carne y te basas en lo que se usa tradicionalmente de pintura para algo que no sea carne, tienes un resultado tal vez bien pintado, pero que no te da la impresión de que esté vivo. Si alguien ha leído la obra maestra desconocida, le recomendaba la clase pasada, hay una parte donde Fraunhofer le dice a Porbus que su virgen está muy bien, está hablando de una virgen de Etiopía, su virgen está muy bien, pero no se siente esa vitalidad pulsante debajo de la piel, ¿no? Y entonces el otro chavo, ¿alguien se acuerda cómo se llama el tercer personaje? Fraunhofer, Porbus y el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, reclama, ¿cómo va a decir eso si es una pintura tremenda? Y Fraunhofer se ríe de su ingenuidad del chavo, le dice que está bien porque se ve que es muy joven como para saber qué onda, pero que, tengo por ahí estopa, ¿me la puedes pasar por favor? Adentro del locker. Gracias. Que el punto es esa pequeña capa, esa última pincelada que permite entender esa masa de colores como carne. Y Fraunhofer se lanza una frase lapidatoria para la técnica, diciendo que no importa si hay 1.000.000 de pinceladas, la única que importa es la que está al final, porque es la que se ve. Dice Fraunhofer y empieza a pintar,
con un poquito de azul de Prusia y cosas así, y ¡pum! Hace que la Virgen de Porvus empiece a respirar dentro del lienzo. Obviamente es una metáfora, estamos hablando de literatura romántica, estamos hablando de Balzac, por Dios, pero también sabemos en el contexto que Balzac se asesora ni más ni menos que con Delacroix. Y Delacroix era un conocedor de técnica muy grande, ¿no? Así que cuando escuchamos hablar a Fraunhofer, realmente al que estamos escuchando hablar es a Delacroix. Y bueno, eso como un comentario histórico. Ya que tenemos la base de negro hacia rojo, usualmente deberíamos de degradar con un color terroso, un color tierra, algo así, un color óxido. Yo me voy directamente al naranja, porque la piel del modelo es muy clara. Si tuviéramos un modelo de piel morena, podríamos degradar así colores más fuertes, pero dado que aquí es clara y solo estamos recreando la sombra, podemos irnos directamente al naranja, que está en escala del rojo, ¿no? O sea, crea una evolución escalonada desde el negro hacia el naranja. Y aquí es donde entra el color frío, que es el opuesto, que es el verde. ¿Por qué? Para enfriar la piel y que no quede dada como si fuera una piel roja de esos tradicionales asociados al cine norteamericano, ¿no? Que les pintaban la piel roja y decían que ya los hacía piel roja de inmediato. Pues no. Aquí, como la piel es muy particular, es una piel blanca, vamos a ir desvaneciendo y vamos a ir dejando espacio para fusionar todo con un color blanco. El blanco nos va a dar la posibilidad de que estos colores se pierdan en una masa que va a desembocar siendo esto. Pero para eso hay que darle su espacio. Hay que considerar qué tanto se va a comer el negro, qué tanto lo va a afectar, y agregar los colores solo en la cantidad necesaria para afectar los que ya están presentes y para ensuciar un poco nada más el color blanco que va a unificar todo. El maestro Ansúrez, que es un gran maestro, me criticaba que mis pieles eran muy blancas, precisamente por esta técnica que utilizo, y de hecho tenía razón. Pero el punto es que el modo de limitar eso tan blanco que hace que la piel no se vea natural, es dejándole menos espacio, lo suficiente para integrar, pero no lo suficiente para ser predominante. Ya que tienes más o menos esta base, lo que tienes es esto, ya tienes en tu... Puedes meter incluso un azul. A mí me gusta meter azules para que desde ahí vayamos insinuando los fríos, ¿no? Se van a ver muy raros, pero el punto es no asustarse. O sea, para echar a perder una pintura te toma más de esta capa. Sí, es un poco más complicado. Echar a perder una pintura no es fácil. Parece que sí, pero dado que la pintura es una serie de pasos ordenados, si tú aprendes determinadas técnicas, si tú tienes en tu arsenal técnico una cantidad de técnicas, valga la redundancia, puedes solucionar problemas que se presentan de inmediato, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, con un pincel un poquito más grande, más suave, lo remojas un poquito en barniceta, siempre ten tu pincel un poco húmedo, vas emparejando con blanco. ¿Qué va a hacer? Que el blanco, si lo aplicas solo, es blanco, pero una vez que entra en contacto con los demás colores, empieza a ensuciarse. Ese es el punto, que el blanco sea poco, pero suficiente para servir de integrador. Como de repente lo es el negro de humo para las zonas oscuras. Lo vas esparciendo y vas eliminando el residuo. Y vas integrándolo en los bordes. Luego me pasan esas fotos. Si me veo bien, porque la otra vez me tomaron una caída muy mal, ¿no? Una aquí ocultando la calvicie. Ahora. Aquí una cosa que se me pasó, que resulta evidente, es el color tan bonito que les había comentado. Ustedes pueden utilizar ese en reemplazo del blanco. Es un color tan claro que también va a servir para integrar a ese color flesh de pinto. ¿Carne? Ajá. Para que se integre todavía más, ustedes pueden utilizar un pincel más grande. ¿Cuál es el truco, lo que les comentaba, de estas pinturas que no se ve la pincelada? Que el pincel tiene una cerda muy suave. De hecho, la génesis de estos pinceles son las brochas que utilizan las mujeres para maquillarse. Estos pinceles, los famosos MOV, nacen de esa idea de que la pincelada
Pues la brochada de maquillaje tiene que ser tan sutil que parezca que es piel. Esa es la génesis del pincel mop. Este no es un mop, pero sí es muy suavecito. ¿Cómo se escribe ese mos? ¿No? Mop. Mop. Ajá, mop, como suena. ¿M-O-P? Ajá. Como vemos, se empieza a integrar. Entonces lo pueden hacer un poquito. El punto es que la pincelada debe ser tan sutil que no arrastre demasiada carga de pigmento que ensucie el resto, sino que solo dé la sensación de que hay una tonalidad general rota únicamente por efecto de la luz. En eso se basa. Que si ponemos una piel en una fuente de un color único, como veíamos la pieza esta del sol, esta que señala Robert Hughes, todo queda de un solo color, porque la piel no tiene colores realmente, sino que son tonalidades dadas por la luz. Los únicos colores que las únicas variables tonales reales son las que da la transparencia. O sea, lo que es de otro color es lo que está debajo de la piel. Pero la piel en sí es una superficie de un solo color, pero como nosotros apreciamos los colores a través de la luz, hay diferentes tonalidades dependiendo el origen, la cantidad y la intensidad de la luz que está golpeando la carne, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un error básico, que es que si esta parte está más hacia allá, tiene que ser más clara porque la luz está impactando directamente sobre ella. Lo solucionamos poniendo un poco más de blanco y estirando. Esta línea no es tan pesada, simplemente está insinuada. Nos la podemos comer. Esta es la técnica que usaba Goya, que aplicaba fresco sobre fresco, húmedo sobre húmedo, y lo dibujaba. O sea, borroneaba un poco. También podemos encontrar esta pincelada tan peculiar en las pinturas de Jericó. Lo que haces es que te tragas el color del fondo, pero no ejerce suficiente presión como para comértelo. Pero la misma naturaleza del óleo hace que es transparente. Recordemos que el óleo, por su naturaleza aceitosa, es translúcido, a pesar de ser aplicado en húmedo. Ya tenemos una resolución aquí. Esta parte es demasiado oscura. Limpiamos nuestro pincel. Hay que mantener el pincel bien limpio. Si un pincel sucio es una cosa horrible. Y aplicamos un poquito más de blanco, también para dar más volumen, ¿no? Esta es la primera capa, o sea, esta no va a ser el acabado final, pero ya tiene que llevar parte del volumen y las tonalidades completas que vamos a estar trabajando en las siguientes. También la pincelada crea la idea de volumen. Una pincelada circular así te va a dar la sensación de que está en un relieve, ¿no? Ya sea por la pincelada o por el color. Aquí usualmente todavía no se hace a estas alturas, pero si tú quieres dibujar venas, hay autores que las hacen con azul puro, porque hay la idea, quién sabe por qué, de que una vena se ve así. Las venas no se ven así. ¿Qué haces? Dibujas eso, a lo mejor con un poco de verde, o sea, un color frío. El contraste de las venas es uno de los contrastes más bonitos en la piel humana, y haces que se pierda. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener la insinuación de la vena sin que el trazo sea tan duro. ¿Cómo resaltas esa insinuación? Las venas producen volumen en la piel. Creas brillos asociados a las venas con blanco puro y te los comes. Y entonces, ¿qué vas a tener? No solo la vena, sino el volumen asociado a la vena. Algo así. Un poco de suerte, un poco de estilo. Sí, porque a veces esto no sale tan bien. Pero, como les decía, siendo una técnica puede aprenderse esto. Yo quiero ofrecer en algún momento de mi vida un curso que se llame Pintar Hiperrealismo en 10 sesiones. Yo estoy completamente convencido de que es posible. O sea, salvo un par de personas en el mundo, cualquiera puede pintar realismo. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar esto que está fresco con esto que está seco ya, no? Vamos a ir por el codo. Los codos son complicados porque son estructuras llenas de hueso. El hueso produce volúmenes muy bien definidos en la piel, ¿no? Pero además, las partes donde existe hueso tienen que verse sólidas, tienen que verse más sólidas que el resto de la piel. Eso lo logramos aumentando el uso del negro a tonos todavía más oscuros y degradando de una forma más violenta. Eso te va a dar la sensación de una cierta rudeza asociada a esa parte, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo. Negro, rojo, degradar hacia naranja. Esta vez lo asociamos un poquito.
Además, como el codo está hacia abajo, tiene que llevar más sombra que no debería estar presente acá arriba, ¿no? Cierto que en la foto no es tan dramática esta sombra, pero como esta es una pintura, la foto es simplemente una guía. Y la guía puede ser violentada a placer por el pintor, porque, contrario a lo que muchos pintores que se basan en fotografías piensan, no tenemos por qué hacer una fotografía, sino interpretar una imagen fotográfica. De hecho, en algún momento, si tú pintas con esta técnica, ya no ves la foto, ¿no? O sea, si te han pasado, te das cuenta que ya no tiene nada que ver y que realmente agarró su propio sentido. O sea, como, no, no, está quieto, no. Y eso sucede, esa es la gran belleza de la pintura, que evoluciona en sí misma a nivel simbólico, pero también en un sentido técnico. ¿Qué es lo que hace la pintura de Goya? De hecho, la pintura de Goya era tan espectacular y tan tremenda que a propósito los críticos de la época no mencionaron que era técnicamente deficiente. Solo Rembrandt pintaba así, y por muy bueno que fuera Goya en su momento, no era Rembrandt. Pero como el tema es tan fuerte, como la crítica es tan evidente y como el nacionalismo pues es tan necesario en ese momento de España, los críticos hacen como que, ay, mira, qué interesante nueva técnica, pero no se repite. De hecho, los fusilamientos del 2 de mayo no encuentran un eco técnico hasta como 100 años después. O sea, realmente esas pinceladas tan gruesas que hace Rembrandt son una herencia directa de Tiziano, pero Tiziano también tiene que esconderlas diciendo que ya está medio ciego y no puede hacer. Y son un atrevimiento que sí se toma Rembrandt, ¿no? O sea, Rembrandt sí pinta con esas pinceladas, mucha gente asocia esa pincelada a su declive, ahora se sabe que más bien es porque era un comprador compulsivo, pero ese uso de la técnica también puede operar a nivel simbólico, porque tú puedes hablar de la violencia desde el uso de una técnica determinada que sea violenta. Aquí, como verás, estamos usando nada más 3 colores, ¿no? Bueno, 4 contando el negro. El negro, el rojo, degradado a naranja, y el siguiente degradado a verde, y después unificar con blanco. Es una técnica muy sencillita, muy espectacular. Si da tiempo, trabajamos con espátula otro cuadro antes de que acabe el curso. Esto se usa para integrar y crear una ilusión de algo determinado, que en este caso sería la piel, ¿no? ¿Por qué aquí hay un brillo más potente que en otros lados? Porque se supone que aquí está el hueso y por tanto hay un volumen un poco más marcado aquí abajo. La luz en una pintura siempre va a representar, el blanco en una pintura siempre va a representar que hay una fuerte fuente de luz que está trabajando sobre esa área determinada. O sea, el blanco en una pintura no tiene sentido a menos que estemos hablando de luz. No puedes, bueno, sí puedes, realmente puedes hacer lo que quieras en la pintura, pero en una pintura figurativa que pretende ser realista, requieres que haya una lógica entre la luz y la carne, no necesariamente muy profunda. O sea, de hecho, de las pinturas que vimos hoy, la mayoría no tienen una veracidad lumínica, a excepción de la de Géricault. Incluso en la pintura de Manet, a pesar de que nos habla de un exterior, de un lugar específico y de un montón de cosas, la verdad es que la luz corresponde a una iluminación de gas. ¿En el desayuno? Ajá, es una iluminación artificial, y si te pones un poquito más difícil, el fondo, el bosquecito, casi podemos estar seguros de que es ¿cómo se llama esto de los teatros? Telón. Un telón. Pero vamos solucionando las venas con pinceladitas azules. Ya incluso probablemente ni hay esas venas, ¿no? Pero qué bien se ve. ¿Eso lo desaprecias tú en la fotografía o no? No, la estoy inventando. La estoy inventando porque incluso por arriba casi no hay venas. Incluso podemos insinuar un poco el vello y esto, pero pues eso se hace ya hacia el final, porque está recubriendo, igual que el vello está recubriendo realmente, ¿no? Aquí lo que damos, como les comentaba, era una intención final del color. O sea, que esto va a verse más o menos así, pero esta es una primera capa. O sea, habrá autores que lo dejen así y digan que es a la prima,
pero todavía se puede trabajar muchísimo encima de esto. Esto es una capa bastante burda, de hecho. O sea, no se puede pensar que esto es un acabado final por derecho propio. O sea, se puede hacer un acabado final y se puede justificar hablando con valores como la primera intención y esto, pero se puede desarrollar muchísimo también a partir de acá. O sea, depende del nivel de trabajo que tú quieras alcanzar. Por ejemplo, en aquella pintura, un par de cráneos todavía están a nivel de boceto y los otros ya tienen 2, 3 capas, ¿no? Y se llega a notar bastante. Desde que es mucho más porosa la primera capa, hasta que la última ya tiene las fracturas del cráneo, ya tiene señalamientos de volumen, ya tiene un uso de las sombras. Exacto, ¿no? O sea, esos detalles se van dando a través del uso de transparencia sobre una primera capa de primera intención. ¿Y cómo resuelves esos problemas cuando, digamos, no todo está en usar los mismos pigmentos, pero qué tal si en un área que trabajaste hace 8 días te resulta una coloratura diferente de la otra parte del brazo que trabajaste hoy? Pues de hecho aquí estoy teniendo ese problema precisamente, ¿verdad? ¿no? Así que lo que pasa es que una vez que tienes una primera capa seca, tú puedes integrar, o sea, las segundas y terceras capas son mucho más rápidas, porque ya tienes la base dada. Para igualar colores, tú puedes aplicar veladuras que los lleven hacia una misma tonalidad. Pero las veladuras, en este caso, ¿abarcarían únicamente la piel o también lo otro? Depende del gusto del autor. O sea, por ejemplo, yo quiero que la estola esta sea muy ruda, así que Sí. estas manchas tan gruesas son funcionales. Sí. Pero la piel, dado que puede ser más bien dado que es un poquito más fina, más trabajada, Sí. pues puedo darle todo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no me gusta tanto, a través de la veladura puedo mejorar el volumen, puedo crear las sombras que hay acá. Y en todo caso, las veladuras para piel serían con naranjas. Bueno, eso depende del color que tú quieres, ¿cuál es la palabra? Eso depende del color que tú quieres como priorizar. Porque a veces la veladura está entendida como una capa global Sí. para emparejar el tono, pero también puede ser que se den veladuras selectivas. O sea, que de repente des una veladura sobre esta parte que tiene más sombra, Claro. y no sobre esta, o sobre esta parte de abajo y sobre esta. O bien, lo que te digo, para una que iguale el tono, sí es como general. Sí. Incluso, como yo les había comentado, hay lo que se llama refrescar la pintura, que es, ya que está seco esto, tomas una brocha, la impregnas de barniceta, das una capa general y te permite trabajar de vuelta sobre el óleo, igualando los tonos, ¿no? Bueno, en todo caso, también la veladura se aplicaría una vez que esté completamente seco. Bueno, pues no seco. necesariamente, ¿no, Macho? No tiene que estar seco, pues Sí, se muy. revisan los colores. Sí tiene que estar Una seco. de las cosas que pasaba más o menos en el siglo de lo que hablaba el profe acerca de los empases es que de alguna manera estaba la tendencia academicista, o sea, la pincelada debe de ser sobada. ¿Perdón? Sobada. 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 Sí. Bien sobada. Incluso hay lo que se... Hay un artista que se llama Juan Arias, por ejemplo, es el caso de Juan Arias, para hacer el retrato, creo que de Clemente II, que lo termina haciendo Velázquez. Y lo criticaban mucho a Velázquez el que no había sobado, o sea, que no estaba siguiendo, vamos, las fórmulas académicas, y que era burdo, y que, pues claro, creo que regaló un retrato, pues le dije, pues pásame, tú eres el bueno, Felipe II, ¿no? Y finalmente, pero ese era el gran pleito, o sea, que lo vean como favorito del rey, que será una. La otra, pues se pensaba que era un error, ¿no? El no poder esfumar la pincelada y que era brusco y era tosco y que era falto de calidad. Que de hecho todavía se piensa eso en algunos círculos, ¿no? O sea, Pero es una virtud del hecho también de dar una pincelada maestra Pero sin sobar. No había derecho, no había derecho. Sí, era una había reglas. Punto. Claro. Si no las seguías, Todavía hay que estabas ser fuera de la transitorio. regla, fuera de la escuela,
Por lo tanto, a ti no te deben de darte ninguna concesión, porque te estás brincando a todos y a Sí. todas. Son las pinturas que